Buenos días, amados hermanos. La gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Es un privilegio una vez más estar en este lugar reunidos. Me imagino que cada uno de ustedes están allí en sus hogares, tal vez algunos en el trabajo, pero dispuestos para adorar, alabar a nuestro Señor, escuchar su palabra. Y es un privilegio para nosotros, como pueblo del Señor, cantarle, alabarle, a pesar de las pruebas, las dificultades que estamos atravesando, hermanos, como país. No podemos aún congregarnos en el templo, pero estamos agradecidos con el Señor por todo lo que ha hecho. Dice el salmista en el Salmo capítulo 100, versículo 1 y 2, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Nosotros queremos que, hermanos, adoremos al Señor, queremos adorarle a Él. Queremos que tú, juntamente con nosotros, entremos a ese lugar santísimo y cantémosle con alegría a nuestro Dios. Ante su presencia, cantemos con regocijo. Vamos a cantar este himno que dice: hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Sola iglesia, yo te agradezco. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco
¿Cuántos estamos agradecidos con nuestro Señor? Tanto en las pruebas como en las dificultades, Él ha sido fiel, porque Él es nuestro Rey, Él es el soberano sobre todas las cosas. Y nosotros como su pueblo le alabamos. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Cantemos al Señor. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Él es Señor, Él es Señor, por siempre Él reinará. Su creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Él es Señor, Él es Señor, por siempre Él reinará. Su creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Amén, amén. Buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor. La Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, la Iglesia de La Paz, de Oruro, de Pacata Alta, y a todos los hermanos que nos siguen de distintos lugares, también a los hermanos y pastores del exterior. Tengan un saludo en esta mañana. Esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico que se encuentra en Isaías capítulos 41, versículos 10, y dice así, hermanos: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios sabe que tienes problemas financieros, quizás la enfermedad está robándote la paz, la tristeza inunda tu corazón. Este pasaje de Isaías capítulo 41 es un versículo clave para que descubras que Dios te habla ayer, hoy y siempre. Hermanos, en esta mañana les voy a rogar que inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre amado, una vez más venimos ante ti, Padre. Gracias por este día tan hermoso que tú nos has regalado, Señor. Gracias por el amor que tú nos das siempre para cada día, Padre. Tu amor es grande, inmenso, Señor. Te agradecemos, Padre. Padre, también te ruego por la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, por todos los miembros de la Iglesia, por los niños, por los líderes, por los pastores, Señor. Seas tú bendiciendo
a cada uno de ellos, Padre. Padre, también por la Iglesia de La Paz, de Oruro, de Pacata Alta, a todos los miembros, a los líderes, a los pastores, Señor, siempre cuida, Padre. Encomendamos a tus manos, Padre. Padre, también te ruego por nuestro país, Bolivia. Señor, solamente tú puedas darle sabiduría a nuestros gobernantes, Señor, para que ellos puedan llevar adelante para el beneficio de nuestro país, Señor. Señor, ayúdale siempre, dale sabiduría a cada gobernante, Señor. Padre, te ruego también que bendiga, Señor, a todos los misioneros que llevan tu palabra a todo el mundo, Señor. Señor, bendice, Padre. Dale siempre entendimiento, sabiduría, para que ellos puedan predicar de tu palabra y enseñar, Señor. Señor Padre, también te ruego por los enfermos que hay en todo el mundo, Señor. Señor, solamente tú puedas darles sanidad. Padre, te lo encomendamos a tus manos, Señor. Sea tu voluntad, Padre. Padre, también esta mañana te rogamos que tú nos abras nuestros corazones y nos des sabiduría, inteligencia para aprender de tu palabra, Señor. Y Señor, al predicador también, dale ese entendimiento, dale sabiduría para que nos puedas hablar de tu palabra, para que te conozcamos más. Queremos conocerte más, queremos saber más de ti, Señor. Señor Padre, danos entendimiento, Señor. En esta mañana, Padre, nos encomendamos a tus manos. Solo sea tu voluntad, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Aliento de vida, del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad nos prometiste redención. Un plan soberano, tu gracia y justicia mostró. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas. Por amor de tu nombre, santo nombre. Yahweh, Yahweh, poderoso, Dios eterno, verdadero. Oh, ¿quién es como tú? Yahweh, Yahweh, tu nombre permanecerá para siempre. Oh, Yahweh. En tiempo preciso, el verbo carne se
Nos aferramos a tu palabra y creemos tus promesas y adoramos hoy tu nombre, santo nombre. Poderoso, Dios eterno, verdadero, oh, ¿quién es como tú? Yahweh, Yahweh, tu nombre permanecerá para siempre. Oh Yahweh. Muy buenos días, hermanos, hermanas, les saludo en esta mañana en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo fraternal, un saludo en el amor de nuestro Señor, sabiendo que, hermanos, cada día que vamos pasando en este tiempo difícil, estamos aún aquí, todos juntos, sentados a través de este medio para poder compartir la palabra del Señor, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Salmo 119. Vamos allá, hermanos, todos con nuestras Biblias, ya que hemos terminado esta serie de predicaciones acerca del libro de Marcos. Hoy vamos a, hermanos, a compartir este Salmo 119, del verso 113 hasta el 120. Y vamos a enfocarnos especialmente en el verso 120, pero vamos a dar lectura desde el verso 113 hasta el 120 del Salmo 119. Voy a dar lectura, hermanos, luego oramos, pedimos la dirección del Señor, que el Señor nos ayude en esta mañana a poder comprender, entender las Santas Escrituras. Oremos, leamos, hermanos, la palabra del Señor. Dice así: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, por el privilegio que nos das otra vez más, estar, Señor, a través de este medio, reunidos en diferentes casas, en la familia, toda la iglesia y algunos otros hermanos de otros lugares.
Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón en esta mañana. Tu Espíritu Santo sea guiándonos, iluminándonos más y más y convenciéndonos, Señor, de la realidad en la que estamos viviendo hoy delante de ti, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo. Pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este salmo, uno de los salmos más largos, hermanos, de la Biblia. Este salmo, hermanos, su tema principal es glorificar a Dios y su palabra. Aquí menciona una y otra vez a las Escrituras. Este salmo habla de la revelación de Dios escrita, o sea, su palabra. A través de este salmo podemos ver, hermanos, con mucho énfasis, la gloria de las Escrituras. La gloria de su palabra, pero esa gloria de su palabra siempre conectada con Dios mismo. Por eso, hermanos, en esta mañana vamos a meditar en el versículo 20 específicamente. Y vamos a ver aquí, a través de este salmista David, que muchos autores lo dicen que es el autor, cómo, hermanos, nosotros en este tiempo hoy estamos viviendo. ¿Cómo es que como creyentes nosotros estamos, hermanos, asimilando, considerando las circunstancias que vivimos nosotros delante de Dios y las mismas circunstancias que está viviendo toda persona, todo impío, todo incrédulo sobre esta tierra? Y a la luz de este salmo nosotros vamos a entender, hermanos, el temor a Dios. Específicamente dice el verso 120, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. El salmista, hermanos, está hablando específicamente de los juicios de Dios. En la segunda parte del verso dice, hermanos, y de tus juicios. ¿Esto qué quiere decir? El salmista nos está mostrando aquí, hermanos, los castigos de Dios sobre todo el mundo. Por eso el verso 118 dice, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. En otras palabras está diciendo, has rechazado a todos los que se han desviado de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. El salmista, hermanos, está considerando en este momento los juicios del Señor derramados sobre todo incrédulo, sobre toda esta humanidad. Y por eso él ahora confiesa, al mirar estos juicios de Dios sobre todo lo que estaba pasando en la humanidad, él dice en el Salmo 120, el Salmo 119, verso 120, mi carne se ha estremecido por temor a ti. Eso significa, hermanos, que todo cristiano que conoce al Señor, que ha visto la obra de Cristo en la cruz del Calvario, siempre va a considerar los juicios de Dios. Y eso siempre va a estar en la mente de ese cristiano. Y estando en la mente de ese hijo de Dios va a producir miedo. Yo te pregunté en esta mañana, mi hermano, ¿tú tienes miedo en lo que está pasando este tiempo? Estamos pasando un tiempo, hermanos, donde algunos lo estamos viendo a la muerte en nuestras narices. ¿Quién sabe si tú puedes contagiar o no de esta enfermedad? Al ver David lo que estaba sucediendo en su medio, hermanos, él estaba sintiendo miedo. ¿Pero de qué? De lo que estaba sucediendo, no. Dice, de los juicios del Señor. O sea, la mente de David aún estaba allá, mirando al Señor. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros hemos alcanzado la gracia de Cristo. Hemos alcanzado todas las bendiciones desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que en nosotros, hermanos, ya no hay
que esa gracia va a anular los sentimientos de miedo que nos asustan. Un cristiano no puede decir, no, confía en Dios y que Dios te va a salvar y que Dios te va a guardar, así que no hay que tenerle miedo a esta enfermedad. No, hermanos. Esa es nuestra realidad. Sentimos miedo, sentimos temor. Pero el problema es si es que ese miedo, ese temor, nosotros sabemos santificarlo. Y ese es nuestro deber como cristianos, santificarlo. Poner en nuestras mentes los asuntos espirituales. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender. ¿Quién no tiene temor? ¿Quién no tiene miedo en este tiempo? Todos. Pero el problema sí es que tú estás aprendiendo a santificar esos miedos, a poner en tu mente las cosas espirituales. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que David santificó este temor? Lo hizo de dos formas. Versículo 119 en la primera parte dice, como escorias hiciste. O sea, como escoria has quitado de la tierra a todos los impíos. Y en la segunda parte dice, por tanto yo he amado tus testimonios. Ahora, hermanos, David ha santificado esos temores, esos miedos, en primer lugar, amando la palabra del Señor. Por eso en la segunda parte del Salmo 119, verso 119 dice, por tanto, por todo lo que está sucediendo estas cosas, yo he amado tus testimonios. En primer lugar, hermanos, David aprendió a santificar todos esos temores amando la palabra de Dios. Y en segundo lugar dice el verso 120, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Le produjo temor. Ahora, hermanos, cuando el salmista dice, mi carne se estremece, dice en el verso 20, por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Aquí vemos tres cosas importantes en las que David está experimentando. En primer lugar, él está diciendo, mi carne se ha estremecido. O sea, la intensidad de su temor, hasta dónde él estaba de miedo. ¿Alguna vez tú te has sentido así? ¿En tu carne estremecido, de miedo? Sin saber lo que va a pasar. Él estaba aprendiendo a identificar eso en su corazón. Y también dice, por temor de ti, por temor de ti. ¿Cuál era el objeto de su miedo? Dice, el Señor. Ese era el objeto de su miedo. ¿Cuál es el objeto de tu miedo? ¿Es la peste? ¿Es esta enfermedad? Entonces él termina diciendo, y de tus juicios tengo miedo. Ese es el argumento, esa es la razón por la cual él tenía miedo. Hermanos, hoy en día esta pandemia, esta enfermedad asusta, y eso es humano. Por eso tenemos que utilizar todas las cosas que nos han dicho para nuestra seguridad, todos los protocolos de bioseguridad. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos, y toda enfermedad, hermanos, da miedo. Ahora, si tú tienes miedo como todos los seres humanos, entonces, mi hermano, pregúntate, ¿conoces al Señor? ¿Le tienes miedo a este coronavirus, como se dice? ¿O le tienes miedo a Dios? Si le tienes miedo a Dios, como el salmista aquí está identificando la intensidad de su temor y el objeto de su temor y la razón de ese miedo, entonces ese temor es divino. Ese temor es de Dios. Ahora, hermanos,
¿cuáles son los beneficios de tomar en cuenta los juicios del Señor? Y nosotros tenemos que aprender eso. Siempre a tomar en cuenta los juicios del Señor. Y número 2, hermanos, nosotros vamos a aprender ahora por qué estamos pasando este tiempo. ¿Por qué, hermanos, esta enfermedad? ¿Por qué Dios, hermanos, ha traído esto? Entonces, hermanos, David nos va a mostrar cuál es el beneficio ahora de este juicio del Señor. ¿Ustedes se dan cuenta? El Señor está trayendo esta enfermedad. Y lo sabemos, Él es el Dios soberano y está al control. Y Él ha traído. Pero tú estás de miedo ahora o dices, no, bueno, es que es mi Señor, yo no estoy de miedo y si me muero mucho mejor, para mí ganancia. No, hermanos, en el fondo tenemos ese sentimiento. Y si tú no has adquirido esa enfermedad, entonces tal vez tu vecino, tu hermano, tu pariente o cualquier otra enfermedad, tenemos ese sentimiento, hermanos. Nos asusta. Pero nosotros, hermanos, tenemos que aprender a mirar que eso es un juicio de Dios. Y frente a ese juicio de Dios, por eso, hermanos, nuestra carne se va a estremecer, se va a asustar. ¿Por qué? Por temor a Dios y de sus juicios, que a nosotros nos dan miedo. Ahora, no es que el Señor nos va a castigar a nosotros y nosotros vamos a agarrar la enfermedad, vamos a morir y vamos a ir al infierno y por eso nos trae miedo. No, hermanos. Sino que nos debe dar temor porque, hermanos, estos juicios son reales. Porque Él lo dijo y su palabra dice. Por eso al empezar dije, hermanos, que este salmo glorifica las Escrituras. Glorifica su palabra. Porque es viva y eficaz y es veraz. Ahora, hermanos, el salmista está diciendo, tus juicios, tengo miedo de tus juicios. La palabra tus juicios está en plural. Tus juicios, no es solo uno, son muchos. Hermanos, hoy en día vemos cuántos feminicidios, matanzas, drogadicciones. Hermanos, esas cosas Dios las trae. Y David ahora dice, hermanos, esos juicios Él lo está recordando. Cómo Él había castigado a los impíos. Y al recordar eso, David está produciendo en él un temor divino. Cuando a alguien le pase una desgracia, nos va a afectar a nosotros en nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos nacido de nuevo. Ahora, a un incrédulo también le afecta. Le afecta. Entonces yo te pregunto, ¿esta enfermedad está estremeciendo tu corazón? O al final dices, no, yo no creo. No creo que haya esta enfermedad. No, dicen nomás, están diciendo nomás. Pero hermanos, yo creo que en todo el mundo no pueden estar diciendo nomás. La pregunta es, ¿te da miedo esta enfermedad? Bien. Pero entonces poquito más vamos allá. ¿Te da miedo de los juicios del Señor? ¿Tú crees que es un juicio del Señor que está viniendo sobre todo impío en esta tierra? Sí. Entonces da miedo. Y ese miedo, hermanos, lo sentimos. No estamos exentos de eso. No porque Cristo ha muerto en la cruz y ahora lo tenemos todo y no nos va a dar nada en esta tierra, o no tenemos miedo y estamos exentos de eso. No, aún todavía hay en nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, pecamos. Pecamos. Pero, hermanos, esto nos debe traer a nuestra mente, hermanos, y hacernos recordar que estos son juicios de Dios. Y ese sentir, hermanos, de que este juicio es de Dios, es un sentir piadoso. El Señor mismo les mostró, hermanos, en el Nuevo Testamento, estos juicios donde Él había resumido Mateo capítulo 24, Lucas 21. Y vamos a ir solo a un ejemplo, hermanos. Vayamos a Lucas capítulo 17. Vamos a leer allá, en el libro de Lucas capítulo 17, cómo el Señor resume
estos juicios. Versículo 26 al 36. Dice así la palabra del Señor. O al 32 vamos a dar lectura. Versículo 26 al 32. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Hermanos, aquí el Señor está poniendo en sus mentes 3 juicios en la mente de los apóstoles. 3 juicios que Dios trajo sobre los impíos. Y los apóstoles están recordando esto. Así que nosotros, hermanos, ahora consideremos en nuestras mentes y recordemos el castigo del Señor sobre los incrédulos. Que ese castigo sobre esos incrédulos, hermanos, no llegue a nosotros. Ahora, y si nosotros recibimos la enfermedad y morimos, sabemos que vamos a estar ahí en la presencia del Señor. Pero, hermanos, este castigo, este juicio debe producir en nosotros un temor divino. Así que, hermanos, David está mostrando eso en estos momentos, en su mente, en su corazón. Cuando nosotros nos sensibilizamos al temor, entonces, hermanos, el Señor nos exhorta y nos da la solución a ese temor. ¿Y cuál es la solución a ese temor? ¿Estás asustado? ¿Cuál es la solución ahora a eso? El mundo dice, no, tenemos que cumplir los protocolos de bioseguridad. Eso es verdad, pero esa no es la solución, hermanos. Lucas capítulo 21, un poquito más atrás, en todo este contexto que el Señor ha estado enseñándoles a sus discípulos, Él mismo ahora les da la solución. Y Él termina diciendo, hermanos, en el verso 36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la solución, hermanos? Aparte que tienes que cumplir todo lo que se dice aquí, con todo lo que es necesario que debes de cuidarte, pero sobre todo eso, hermanos, dice el Señor, velando en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar. O sea que cuando nosotros vemos los juicios de Dios frente a todos los impíos en lo que está pasando en esta tierra, a los incrédulos, nosotros no nos vamos a alegrar por lo que está pasando. Nosotros no nos vamos a alegrar por la desgracia ajena, sino, hermanos, nosotros vamos a orar, vamos a clamar, vamos a velar, hermanos, leyendo su palabra, cada día escudriñando su palabra. Eso no hace el incrédulo. En ese miedo, en ese temor, el Señor hace que nosotros podamos acudir a Él, porque en nuestras mentes, hermanos, sabemos que es el juicio de Dios. Así que, hermanos, el orden es así entonces, lo que el salmista nos está diciendo. Y el Señor lo está aclarando aquí. En primer lugar, el Señor pone en nuestras mentes los juicios. Y estos juicios va a producir temor, miedo en nosotros. Y una vez que produce miedo en nosotros, entonces Él a través de ese miedo nos está capacitando para cumplir nuestro deber. ¿Y cuál es nuestro deber? Protegernos. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que el Señor nos está enseñando en este tiempo? El Señor en este tiempo nos está mostrando, hermanos, está poniendo en nuestras mentes los juicios que había derramado sobre esta tierra, no solo en este tiempo, sino en otros tiempos también. Y en esos tiempos, hoy también lo vemos de la misma forma los juicios, porque ese Dios de antes es el mismo Dios de hoy.
y está trayendo estos juicios a nuestra mente. Y eso hoy en día está produciendo en nosotros miedo, temor, y Él de esta forma nos está capacitando a nosotros para autoprotegernos. ¿Y cómo nos vamos a autoproteger? Dice aquí el Señor, velando y orando. La pregunta es, ¿eso sucede en tu vida cuando pasa alguna desgracia? Si es así, gózate en el Señor, porque tu mente está en las cosas espirituales. Y cuanto más pasan estas cosas, solamente estamos orando y velando, porque sabemos que el Señor ha puesto en nuestras mentes para que nosotros seamos capacitados y autoprotegernos con la misma palabra del Señor que nos dice velar y orar. Entonces ahora, hermanos, está cobrando mucho sentido lo que el salmista está diciendo a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Salmo 119, el verso 20 dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Otra vez, de tus juicios. De tus juicios. Los juicios de Dios, los juicios de nuestro Creador sobre los impíos, hermanos, no solo es un cuento histórico, no es que solo se ha registrado aquí en la Biblia, hermanos, para que nosotros digamos, uy, mira lo que ha pasado en esos tiempos, y creo que en estos tiempos no puede pasar, no, hermanos, sino también es un calendario, es un pronóstico, es lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué va a pasar? El Señor ha revelado, hermanos, a través de la historia en el Antiguo Testamento, castigos hacia los impíos. ¿Para qué? Para que nosotros, hoy en la actualidad, hermanos, las tomemos como ejemplo. Para entender que aún en nuestra infidelidad a Dios, Él es fiel a nosotros. Y Él aún en estas situaciones nos capacita a cumplir nuestro deber. ¿Y cuál es nuestro deber? El Señor nos dice, velar y orar, hermanos. Y cuando velamos y oramos, entonces estamos cumpliendo la misión de nuestro Señor. Que cuando vemos que ese juicio ha caído sobre ese incrédulo, nosotros entonces vamos a ir y vamos a llevar ese evangelio. Ese evangelio que a nosotros nos hace entender que aunque estemos de miedo, de susto, pero estamos entendiendo que estamos siendo edificados a través de este medio, orando y velando y glorificando su palabra. Te pregunto, hermano, ¿estás viviendo así en este tiempo? ¿O el miedo te está atemorizando? El miedo te está teniendo como si estuvieras en una cárcel sin salida. No, hermanos, el Señor nos está haciendo recuerdo, así como hizo recuerdo a sus discípulos, para que ellos entiendan, hermanos, que en nuestras mentes, no solo nosotros, y en nuestra vida, no solo nosotros miramos como nuestros ojos miran, sino miramos más allá. Miramos a un Dios que, hermanos, está agarrado en la mano una vara. Pero ese castigo no va a llegar a nosotros para llevarnos a condenación, sino que, hermanos, nos hace ver que aún frente a ese Dios que estamos mirando con esa vara, nosotros aquí estamos velando y orando y pidiendo a ese Dios para que nosotros le podamos conocer mejor a Él. Así que, hermanos, estos juicios nos van a recordar siempre a nosotros que son un ejemplo para que nosotros aprendamos que el Señor está al control de todo. Y es más, Él viene. Por eso, hermanos, Pablo está diciendo en 1 Corintios 10:11, por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Así que no porque uno es cristiano y diga, no, aquí no nos va a llegar. No, cuidado, hermanos.
Esto es lo que está sucediendo. Nosotros debemos recordar lo que el Señor dijo, lo que el Señor nos mostró en su tiempo. Así que Dios es amor. Dios tiene una inmensa compasión por nosotros. Pero también, hermanos, Dios es un juez justo. Entendamos eso. Su poder, su justicia, su omnisciencia, su omnipotencia son las mismas de ayer, de hoy y de siempre. Eso es lo que el salmista, hermanos, nos está queriendo enseñar en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes han visto desgracias, catástrofes? Tal vez lo vemos de muy lejos. ¿Cuántos de ustedes en estos últimos ha habido noticias tremendas, hermanos? Y en nuestro país mismo vemos, hermanos, que pasan a otras familias. Nosotros decimos así, yo creo que no nos va a pasar a nosotros. Es como cuando, hermanos, se ha quemado ahí arriba el cerro del Tunari y ahí del humo lo hemos visto de lejos y no creo que va a llegar ese fuego a nuestras casas y no va a quemar nuestras casas. Pero ahora, hermanos, estos juicios lo hemos visto frente a nuestras narices. Esta pandemia, hermanos, ha puesto terror en la gente. Y, hermanos, esta pandemia ha puesto a la muerte en nuestras narices. Por eso nosotros debemos, hermanos, considerar cómo Dios está tratando a este mundo incrédulo. Cómo Dios, hermanos, no quiere el pecado. Tú y yo podemos ser infectados cualquier momento. Y tú crees que, hermano, no vas a morir porque, bueno, Dios está conmigo, es verdad, y yo me voy a salvar, no hay problema conmigo. Bueno, al que no conoce al Señor, a él lo va a matar. No, hermanos. ¿Qué dijo Isaías 26:9? Cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Él nos quiere enseñar que, hermanos, nuestro miedo aún tiene que ser un miedo piadoso. Nosotros tenemos que aprender de esta situación, hermanos. Mirar a un Dios con la vara en la mano, pero su amor, su misericordia enseñándonos, capacitándonos a cumplir nuestro deber en esta tierra. Ahora, hermanos, ¿por qué debe asustarnos este momento, este tiempo? ¿Por qué nosotros tenemos que sentir ese dolor, ese susto? Nosotros, hermanos, somos de fierro. Y nosotros tenemos que expresar, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos va a asustar esto? Número uno, hermanos, porque nosotros debemos ser sensibles. Y eso es lo que David nos está mostrando. Número dos, porque, hermanos, tenemos que saber autoprotegernos. Y número tres, cumplir nuestro deber. Ahora, el nuevo nacimiento en Cristo, hermanos, nos va a dar una mayor sensibilidad que los incrédulos tienen. Un incrédulo, cuando ve a alguien que está en desgracia, hermanos, se sensibiliza, se apena y dice, y a veces da y hace algo. Pero nosotros, hermanos, tenemos mayor sensibilidad que ese incrédulo. ¿Por qué? Porque Ezequiel, hermanos, capítulo 36, verso 26, él dijo: os daré, dice el Señor, un corazón de carne. El Señor nos dio un corazón de carne. Por eso nosotros, hermanos, somos más sensibles que los demás, más sensibles que el incrédulo. El incrédulo tiene un corazón de piedra. No reacciona, hermanos, el incrédulo al trato divino, al trato de Dios. Por eso, hermanos, en esta pandemia, en este tiempo de enfermedad, el cristiano no va a ver a los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú eres sensible, hermano, a lo que el Señor está haciendo en ti, entonces tú no vas a decir como muchos están diciendo, y eso es, bueno, lo que está sucediendo hoy en día.
que este coronavirus, esta enfermedad vino de China, que bueno, aquí hay un poder mundial, aquí que las farmacias no quieren hacer la vacuna, que hay grandes corporaciones, que hay dinero por detrás, y todo escuchamos, hermanos, en la noticia. No, hermanos, no nos da miedo eso a nosotros. Y eso no nos debe dar miedo, porque hermanos, aquí no es la situación económica. Aunque necesitamos del dinero, la economía en nuestras vidas. Aquí no es quien trajo esta enfermedad, aquí no es a quien lo demandamos ahora y ponemos la solución frente a esta enfermedad. No, hermanos. Aquí es como tú lo estás viendo ahora, esta situación, hermanos. Aquí el cristiano tiene que estar viendo al Señor con la vara en su mano. Tenemos esa capacidad de ver las cosas espirituales, hermanos, en nuestra vida. Tienes esa capacidad de ver ese mundo espiritual. Entonces, conociste al Señor si es que tú estás viendo a ese Señor con la vara en la mano y tu carne se ha estremecido. ¿Por qué? Porque el Señor te está mostrando ahora su juicio ante los incrédulos. ¿Cómo estás viendo tú este momento? ¿Cómo lo estás viendo, hermano, esta pandemia? Roguemos al Señor para que a través de esta enfermedad muchos lleguen, tanto varones como mujeres lleguen, hermanos, a la salvación. Si estamos viendo a ese Señor con la vara en la mano, entonces nosotros vayamos para que no llegue ese juicio de Dios, a ese hombre lo condene eternamente y para siempre, apartado de él. Si no, vayamos y llevemos las buenas nuevas de salvación como nosotros lo tenemos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana, hermanos. ¿Cuántos han muerto en esta enfermedad? Más de 200,000 personas en todo el mundo. Pero yo te pregunto, hermano, tanta gente que ha muerto, ¿el mundo está de luto? ¿Ves a la gente que está ahí llorando y muchos ahí sufriendo por el muerto? No, más al contrario, fíjense lo que está pasando. No pueden ver eso esta gente. No pueden ver a un Dios que en su mano agarrado una vara. Más al contrario, ellos ¿qué dicen? No, aquí seguimos resistiendo, las cosas van a salir bien, vamos a poder vencer a esto. Todas las empresas, las instituciones, las televisiones, aún a través de los medios sociales, están diciendo, vamos a vencer, pronto estaremos bien, va a pasar estas cosas, resistiremos. Hermanos, están engañados, no tienen sensibilidad para ver a ese Dios que ha traído juicios sobre esta tierra. No tienen sensibilidad para ver a ese Señor que en su mano hay una vara. Por eso el profeta Jeremías, capítulo 5, en el verso 3, dijo: tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Así es el incrédulo. Mientras que el creyente va a decir, como el Salmo 119 dice, y el salmista dijo: mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios. Tengo miedo. Mi hermano, eres sensible. El Señor quiere eso, que tengas esa sensibilidad. Que cuando has visto a tu Señor con la mano, en la mano con vara, entonces tú oras y estás velando. Y cuando sucede eso, entonces te estás autoprotegiendo. Cada mañana cuando tú haces tu devocional, cuando leemos la Biblia, entonces vemos un caso negativo, un pariente, una familia que está enfermo. ¿Qué decimos? Señor, líbralo. Si tiene esta enfermedad, entonces
Señor, te pedimos que hagas tu voluntad, sánalo. Y si es incrédulo, decimos, toca su corazón. Aunque tal vez no lo vas a sanar, pero toca ese corazón para que Él te conozca y vea los juicios que tú has traído sobre Él y se arrepienta este incrédulo. Por eso, hermanos, cuando vemos este medio y nosotros oramos y pedimos constantemente al Señor, el Señor nos está edificando, hermanos. Y así, de esa forma, nos estamos autoprotegiendo. Por eso Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. Así no es cuestión de censurar, es que pues este es impío, este es incrédulo, ahora le hago esta enfermedad. Y bueno, que muera, ¿no, hermanos? El Señor nos está diciendo, cuidado, ellos son ignorantes en su propio corazón, ustedes no, ustedes tienen la bendición, ustedes saben a quién están sirviendo. Así que, hermanos, no seamos como los fariseos, donde el Señor tuvo que enfrentar a este tipo de personas. Él dijo, este pueblo de labios nomás me honra, solo de boca nomás, pero su corazón está muy lejos de mí. Un cristiano jamás se va a alegrar de una desgracia de los otros. Por el contrario, un cristiano, hermanos, viendo este juicio de Dios, va a estar temblando, estremeciéndose, orando, pidiendo al Señor. Entonces, cuando hacemos eso, nos estamos autoprotegiendo. Y si nos estamos autoprotegiendo, entonces ahora vamos a cumplir nuestro deber. Hermanos, esta pandemia debe producir en la gente que no conoce al Señor arrepentimiento. Pero eso no está produciendo buscar para su satisfacción, sanarse. Muchos dicen, oh, Diosito nos va a cuidar, Diosito nos va a dejar salir y Diosito nos va a ayudar y vamos a seguir, y así que hay que resistir. ¡Qué ceguera! ¡Qué sordera espiritual! Pero nosotros, hermanos, dice en su palabra el versículo 120, de tus juicios tengo miedo. David había visto los juicios y esto le produjo temor. Y cuando le produjo temor, entonces le llevó a su deber. En otras palabras, David aprendió a resistir el pecado y cultivar pureza y santidad en su vida. Nosotros de la misma forma, hermanos, el Señor en nosotros debe producir ese deber de resistir el pecado y de, hermanos, cultivar en nosotros, buscar esa pureza y santidad, apartarnos del pecado. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro medio? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos, hoy en día, si ustedes ven? Este temor está sucediendo. Dice en Génesis capítulo 9, verso 2. El temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra. En esta cuarentena, las consecuencias en todo el mundo se ha visto. ¿Y cuáles son? Una de las consecuencias de esta cuarentena, hermanos, es que los animales salvajes ahora son vistos en las ciudades. Y eso lo vemos en las informaciones. ¿Por qué? Porque es obvio. En la calle ya no hay olor a hombre. Y cuando ya no hay olor a hombre, los animales se sienten libres porque saben que el hombre es amenaza para todo animal. Porque saben los animales que el hombre es superior a ellos. Y los pueden exterminar, los pueden matar. Así que ese temor les protege así. El temor a ver que los hombres somos superiores a los animales, eso los protege. Ese temor los protege.
Ahora ya no hay olor a hombre, están en las ciudades. Piensan que los hombres ya no están en las ciudades y ellos ya no tienen temor y ahora pueden caminar libres en las ciudades. Ahora, hermanos, nosotros, como hijos de Dios, el temor nos va a proteger, siempre y cuando nosotros sepamos y miremos que hay un Dios que en sus manos tiene la vara. Y Él está trayendo estos juicios, y si no nos arrepentimos, ese juicio va a llegar. Ese castigo por nuestros pecados va a llegar. Nuestras maldades, hermanos, merecen castigo. Nuestros pecados merecen castigo. Pero sabemos, hermanos, que el Señor ha llevado ese castigo allá a la cruz. Él, hermanos, ha pagado. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Y terminamos con esto. Sintamos dolor, en primer lugar, hermanos, al recordar este juicio del Señor en todo el mundo. Te pregunto, ¿tú estás viendo la vara en la mano de Dios? Y si estás viendo, ora y vela. Cumple tu deber. ¿Cuántos están pasando este momento difícil? Y tú estás aterrorizado como cualquier humano. Pero mira y recuerda ahora, hermanos, lo que el Señor ha hecho. Y protégete a ti mismo. El año 1918 hubo otra pandemia, hubo otra enfermedad. Y desde ese tiempo hasta hoy, por ejemplo, hermanos, se sigue diciendo, no, se nos va a ir bien, nosotros vamos a pasar todo este momento y bueno, vamos a estar mejor que lo que estábamos antes. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿estamos mejor? Muchos están muriendo y creo que no estamos mejor, porque no están mirando, hermanos, a ese Dios que está trayendo estos juicios. Más al contrario, hoy en día, peor, la gente está más ciega. Peor, la gente aún no cree. Es más orgulloso, es más vanidoso. Hay un libertinaje tal, hermanos, que no quieren obedecer a nadie. Cada cual quiere hacer lo que quiere. Hay una corrupción total, una frialdad, hermanos, a la verdadera religión, a la verdadera adoración. Y eso hoy en día se ve. Pero esta pandemia, hermanos, a nosotros nos debe llevar a temerle a Dios y cumplir nuestro deber y reaccionar así como David reaccionó, hermanos, frente a estos juicios. Segundo lugar, ¿qué aprendemos? Es censurable, hermanos, aquel que se goza de la desgracia de los otros. Y un cristiano jamás se va a gozar, hermanos, de la desgracia de los otros. Pero nosotros debemos considerar, hermanos, debemos pensar en esa maldad de los hombres. Hay mucha maldad en este tiempo. Y Dios tenga misericordia y piedad. Y nuestras almas, hermanos, en este momento encuentre el beneficio. Encuentre lo que estamos necesitando frente a este temor, frente a este susto en que estemos pasando, hermanos. Nosotros oremos y velemos. Por más nos odien, por más no nos agrade esa persona que está pasando una desgracia, hermanos, oremos y velemos. Eso es lo que el Señor quiere.
no un sentimiento malo contra mi prójimo, no, sino que, hermanos, seamos sensibles a lo que Dios nos está mostrando en este tiempo. Cumple tu deber, cumple la misión que el Señor te ha dado. Ruega al Señor que el Señor abra tus ojos en primer lugar y abra los ojos de aquel que no quiere abrir, para que vea que hay un Dios que en su mano está agarrado una vara y le está llamando a través de ese justo juicio que se arrepienta de sus pecados y que confiese sus pecados y venga al Señor hoy. Y si tú no estás viendo así, viendo este juicio de Dios y a tu mente no te viene, ruega al Señor que Él abra tus ojos espirituales para que tengas un temor divino y piadoso. Y no solo estés asustado como cualquier otro ser humano y desesperado de esta situación, sino que a través de la oración, a través del velar en el Señor, cumpliendo tu deber, entonces tú estés quieta y sosegadamente esperando en el Señor, cumpliendo lo que debes de hacer. Así que no podemos negar, hermanos, que hay un dolor y un temor. No, somos cristianos y nosotros somos los que más vamos a sentir eso. Pero ahí está, aunque nuestra carne se ha estremecido por el temor al Señor. Los juicios de Dios nos dan miedo, pero, hermanos, amaremos sus testimonios, amaremos su palabra. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana y daremos gracias al Señor por mostrarnos la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Pero nosotros, hermanos, amamos lo que dice Él. Y eso es a lo que nosotros debemos aferrarnos. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Señor. Nos has permitido compartir tu palabra. Bendice a cada hermano o hermana en su casa, en su hogar, que estamos pasando estos momentos. Y es verdad, nos da miedo, tenemos temor. Hacemos muchas veces muchas cosas, pero sin embargo, Señor, tú has puesto esa sensibilidad en nuestros corazones. Gracias te damos, porque también a través de esa sensibilidad podemos autoprotegernos. ¿Y cuál es, Señor, nuestra autoprotección? Es, Señor, orar y velar. Porque nosotros podemos verte trayendo estos juicios a esta tierra. Podemos ver en tus manos una vara para que, Señor, todo incrédulo pueda llegar a tus pies en arrepentimiento. Por eso traes. Pero sin embargo, Señor, el mundo está más enceguecido. El mundo, Señor, se siente con más derechos y más libre de hacer lo que quiere. Y no se está dando cuenta de lo que está pasando en esta tierra. Pero nosotros sí, Señor, y te agradecemos. Porque, Señor, tú eres la solución a nuestras vidas. Y hoy nos has dicho que aunque sentimos temor, miedo por lo que tú, Señor, estás trayendo estos juicios a esta tierra, sabemos en qué manos estamos. Y estamos en tus manos. Porque te hemos visto a ti, Señor, en la cruz. Pagaste nuestras culpas. Tu juicio llegó a el juicio que debía ser a nosotros llegó a ti. Y tú, Señor, lo llevaste en tus espaldas. Te agradecemos. Pero oramos por aquellos también quienes están sufriendo y no se dan cuenta. Abre sus ojos, Señor. Ayúdales a entender como nosotros hemos entendido. Y si hay alguien, Señor, que en esta mañana ha escuchado, Señor, que estos juicios vienen de ti a través de estas enfermedades, te pido, Padre, que se arrepienta y mire a tu Hijo amado allá en la cruz del Calvario. Tenemos ahora en memoria lo que, Señor, has mostrado desde muchos años atrás en la historia. Y vemos, Señor, que no es una mera historia registrada en tu palabra, sino, Señor, es la obra tuya en la que tú has hecho por nosotros. Allá, tu Hijo en la cruz y tú en tus manos una vara, castigando a tu Hijo por nuestros pecados.
Gracias, Señor, por lo que has hecho eso. Y eso sea para nosotros ahora el hecho de ser más sensibles, el hecho de autoprotegernos, velando y orando y cumpliendo nuestra misión, nuestro deber en esta tierra, Señor, llevando tu evangelio a aquellos quienes lo necesitan. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor los bendiga. Realmente nuestro Dios es fiel. Su fidelidad es grande. Él no cambia y no cambiará. Maravillado estamos con su amor, porque el Señor nos amó aún siendo nosotros pecadores. Vamos a entonar este cántico en respuesta a la palabra del Señor. Día a día tú has sido fiel. No has cambiado, no cambiarás. Cantemos al Señor. Día a día tú has sido fiel, no has cambiado, no cambiarás. Maravillado estoy por tu amor, porque me amaste siendo un pecador. Cuando recuerdo mi vida sin ti, sin esperanza, en sombras viví, mas hoy reboso en gracia y perdón, porque adoptaste a un vil pecador. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré. Cuando en pruebas te exaltaré, y cuando duela en ti confiaré, porque conozco tu inmensa bondad y sé que nunca me abandonarás. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré. Toda mi vida la pongo a tus pies. Haz lo que quieras con ella, mi rey. Hasta que vuelvas con fe cantaré. Día a día tú has sido fiel. Día a día tú has sido fiel. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor.